plan y pórtate a Claro. Contrata tu plan en multimedia ultra con 4,12 gigabytes, cuota de internet móvil y 700 minutos, ahora por solo 32.000 pesos mensuales por un año, y llévate un LG G13 Bit con cuota inicial cero, exclusivo para clientes portados. Con Claro es posible. Nos acompaña Alexander Betshol, él es especialista en gestión y planificación ambiental de la Universidad del Pacífico. Estamos hablando sobre la presencia de relaves en la zona afectada por los temporales y por las inundaciones, y decíamos si efectivamente la región de Atacama, sus principales ciudades, están bajo riesgo de una crisis ambiental. A ver, yo pienso que la crisis ambiental se mezcla con la sanitaria y eso ya está. Ahora, el problema específico de los relaves es que esos, como hablábamos antes de la pausa, hay unos que son activos, están en uso, y otros que quedaron abandonados hace años y que incluso no está bien claro dónde están y qué cantidad de material tienen. Pero todos saben que esos tienen metales pesados. Entonces el tema es ordenamiento territorial. Cómo con un plan regulador comunal se definen zonas de riesgo, donde se permite que viva población o se excluyen de población, y cómo esos pasivos ambientales o zonas contaminadas se les hace algún tratamiento de fitorremediación u otro para que el material en el fondo empiece a ser pasado de una fase sólida a planta u otro tipo de organismo. O sea, Alexander, por ejemplo, para que quede bien clarito, cuando estamos hablando de aquellos relaves olvidados en medio de la montaña y del desierto, ahí sería el Estado el encargado entonces de, ojalá, tratar de descontaminar lo más posible esa zona, y ojalá también tratar de sacar a la gente que sigue viviendo en ese sector. Pero ¿qué pasa con los relaves que están activos, que son propiedad de las mineras, que pueden estar instalados en zonas cercanas a las ciudades? A ver, es que la propiedad minera administra su propiedad, y lo que no puede hacer es contaminar, y lo que no puede hacer es daño ambiental. Por lo tanto, ahí está su deber de controlar que no se genere contaminación al agua subterránea o no se escape su relave. Pero la comunidad que ya está alrededor es parte del ordenamiento territorial. O sea, por ejemplo, de la municipalidad, del plano regulador comunal, de las viviendas. Estoy pensando en ciudades como Chañaral, o Diego de Almagro, o la misma Copiapó, que son ciudades que ya están instaladas, que tienen, me imagino yo, su plano, obviamente su plano regulador, que tienen una serie de actividades presentes, servicios, etcétera, y que están rodeados de estos relaves, que ya están siendo contaminadas y que ahora podrían verse más contaminadas. ¿Qué pasa con eso y con la solución, por último, en el corto plazo? Porque sabemos que en el largo nos vamos a demorar, pero ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es lo mismo que pasa en todas las localidades de Chile que se enfrentan a desastres naturales de tipo inundación, erupción, etc. Las zonas de riesgo se tienen que establecer en los planos, pero llevar a la práctica. Y en la práctica no permitir ahí las construcciones, las viviendas, porque la vivienda es una necesidad que a veces aflora donde el valor del uso suelo es más barato. Y por lo tanto la regulación tiene que ver con una preocupación de la municipalidad, de donde les da un espacio para que las poblaciones se puedan desarrollar, pero no deberían estar en las zonas de riesgo. Ya están los relaves y no podemos hacer nada al respecto. Lo único que se puede hacer ahora es controlar de que este material que está interior de los relaves finalmente no salga de ahí. Bueno, es difícil con el tema de aumento de agua que los va a diluir, pero después que esto pase, obviamente que hay que hacer alguna obra de ingeniería para proteger esas inundaciones en los relaves, o empezar estos planes de fitorremediación, o lo más rápido que es sacar a la gente. ¿Y se puede sacar a la gente si son los lugares donde habitualmente ellos viven? O sea, Diego Almagro, Chañaral, Copiapó son ciudades donde la gente habita tradicionalmente. A eso me refiero, con ciudades instaladas ahí hace ya muchos años. Bueno, es que ya en Chaitén hubo que hacer una movilización de personas, es decir, las decisiones de zonas de riesgo son esas, son zonas de exclusión a nivel mundial. Una zona de riesgo puede ser por causa natural, por causa artificial. Esto es artificial porque proviene de una producción, proviene de una industria que es la minería. En otros casos es por causa natural, porque es una zona de inundaciones, porque es una zona de aluviones. La pregunta inicial es por qué se construyeron estos relaves tan cerca de las ciudades del norte. Cómo se configuró el plano regulador comunal, quiénes participaron, qué pasó con las zonas de riesgo y cómo eso va de la mano con el plan de desarrollo. Y ahora es el gobierno, a través de sus organismos regionales, quienes deben exigir a las mineras, por ejemplo, tratar de contener al máximo los residuos que están al interior de estos relaves. Tras la emergencia sabemos que es bastante complicado porque el nivel de agua subió, pero hacer el máximo esfuerzo para que esto no se desborde de forma total. Yo creo que es difícil con las obras de ingeniería actuales. Lo que sí es importante es que el privado se responsabilice por un principio que es el que contamina paga. Y si hay estudios de impacto ambiental
Bueno, probablemente dentro de las medidas de mitigación y de emergencia que tienen los permisos o resolución y calificación ambiental, eso ya esté. Entonces yo hablaría de dos escenarios, con permiso ambiental y sin permiso ambiental. Cuando no hay permiso ambiental, ahí en realidad no tendría por qué estar definido cuáles son las medidas de control. Cuando sí existe, debería estar escrito y la Superintendencia del Medio Ambiente exigir esos cumplimientos a las mineras que tengan esos permisos ambientales. O sea, por lo bajo, algún tipo de indemnización para las familias que puedan verse afectadas. No, más bien los compromisos ambientales apuntan a controlar esta emergencia para que no se genere contaminación. Todos estos temas económicos van por otro tema que pasa por ámbito civil, indemnizaciones, no por el tema directamente de permiso ambiental. Pensando en los relaves en general, ¿hay posibilidad de que una minera, que por supuesto debe existir para la economía del país, debe depositar estos desechos en algún lugar? ¿Hay posibilidad de que este lugar de relaves esté construido de forma óptima para que así no haya filtraciones para las aguas subterráneas, no haya peligro de desborde en caso de inundaciones, o es muy difícil hacer una muy buena obra de ingeniería para los residuos mineros? No, de hecho hay un decreto que es el 248 que establece cómo es el diseño y construcciones de estos relaves. ¿Se cumple ese decreto? Claro, lo que pasa es que Serna-Geomin, que es el organismo técnico por el lado de seguridad minera, Sí. Lo que está pidiendo desde el año 2010, después que salió este informe, es recursos para hacer mediciones de cómo se pudiera traspasar metales desde estos rellenos hacia el exterior, igual que en el ámbito de salud. Y yo creo que ahí hay una cantidad de recursos que no son muy grandes, pero que debieran estar en los programas anuales de estos servicios y que en el fondo sean un centinela o alerta de cuando la contaminación se sale de estas obras y empieza a afectar a la comunidad. O sea, en estricto rigor, si se tomara en consideración y se siguiera al pie de la letra este decreto que tú mencionas, ¿no habría mayores inconvenientes con los relaves? No debería haber. El problema es que siempre necesitamos medir qué es lo que pasa afuera por una comprobación. Es tanto así que esa fue la conclusión de la Cámara de Diputados, de que es importante para los organismos públicos medir alrededor de estas empresas si es que efectivamente están bien sellados estos relaves o no. O sea, parte de una responsabilidad del mundo privado a la hora de construir y seguir la norma al pie de la letra, pero además necesitamos que este organismo fiscalizador, Exacto, que en este caso sería el Serna-Geomin, se preocupe de revisar cada uno de los relaves y ver si están cumpliendo con la normativa. Claro, para eso se requiere que estén sus atribuciones y dotarlo de los recursos. Porque sin fiscalizadores bien poco es lo que se puede hacer para recorrer gran parte del norte del país revisando los relaves. Sí. Y la Superintendencia del Medio Ambiente controlando cuando existan los permisos ambientales, porque el problema es que muchos de estos relaves, como decíamos, son antiguos, quedaron abandonados y por lo tanto ya es poco lo que se puede hacer en relación a una empresa que está en operaciones. O sea, en este momento existen relaves que no cuentan con los permisos medioambientales a pesar de que las empresas sí están funcionando. Claro, porque... ¿Son como relaves clandestinos? No, no son clandestinos. Lo que pasa es que la ley empezó a operar desde el año 98 en adelante con el tema de los permisos ambientales. Y hay relaves que son anteriores al año 98. No existían permisos ambientales. Nos quedamos entonces con eso. Te queremos agradecer, Alexander, por estar junto a nosotros, para explicarnos también lo que ocurre con esto de los relaves. Todo un tema, sobre todo pensando en lo que está ocurriendo con la emergencia del norte. Es de esperar de que estos compatriotas no lo sigan pasando ahora mal por este desastre ambiental. Así es. Gracias, que esté muy bien. Y con esto nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros. Quédese, Ángeles Araya, con las noticias más importantes del día se queda con ustedes. Que esté muy bien.